Buenas noches, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo, continuando con la lectura, el desarrollo de esta cita bíblica, capítulo 5 de Marcos, versículo 1 al 20. Continuamos con la lectura del capítulo número 8, y es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Versículo 9. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Bien, aquí es donde empieza la parte más interesante de este tema. Nótese una cosa muy importante. Notemos una cosa supremamente muy importante, y es la siguiente. Al inicio de la conferencia nos decía el versículo número 2 que salió de la barca y enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, óigase bien, con un espíritu inmundo. Vamos a ubicar, como pueden ver desde el inicio de estas conferencias, pudieron ver en la conferencia número 2 que salió estas figuras, estas imágenes, y tienen dos hombres, dos seres humanos. Uno que tiene la cabeza del ser humano y el otro que no tiene la cabeza, sino que tiene el cerebro. ¿Esto con qué fin cuál es el fin de exponer esta situación? De mostrarles a ustedes dos puntos muy importantes. Primero, la palabra de Dios nos dice en la Biblia, en el versículo 2, que un hombre con un espíritu inmundo habla de un solo espíritu. ¿Ya? Bien. Pero en el versículo 9, Jesús le pregunta a este hombre, exactamente a lo que hay dentro de este hombre, que cómo se llama. Y resulta que este hombre endemoniado le responde, no el hombre, sino lo que hay dentro del hombre. Le responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Aquí viene el desarrollo de esta conferencia. Ubiquemos primero un espíritu inmundo. Obsérvese bien. Este es un ser humano, la figura de un ser humano. En la parte superior vemos en todo su contexto vemos el hombre, pero dentro hay un espíritu inmundo, que es el que está aquí en esta parte de la cabeza, más exactamente en el cerebelo, ¿correcto? Entonces ya sabemos que este es el cuerpo del ser humano, sea hombre o mujer. 1. 2. Se refiere a un espíritu inmundo, es el que se ubica dentro de la cabeza del ser humano. Aquí ya se los muestro que está dentro del cerebro, en la parte inferior del cerebro, entre el lado izquierdo y el lado derecho. A ese espíritu maligno era el que nuestro Señor Jesucristo se refería en el versículo número 2, ¿correcto? Ahora, miremos lo que nos dice el versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, ¿respondió quién? El hombre. No, lo que hay dentro del hombre. Este demonio le responde usando las cuerdas bucales del ser humano, le responde a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Tenemos que analizar esta palabra legión. Cuando el demonio usa las cuerdas bucales del ser humano y habla, no es el ser humano el que habla, es el demonio que usa las cuerdas vocales del ser humano para hablar. ¿Ya? Entonces es aquí donde el demonio le dice: me llamo Legión porque somos muchos. ¿Qué quiere decir?
que una legión en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era el equivalente a un conjunto de soldados, de guerreros, por un total de 6.000. Una legión es el equivalente a 6.000 soldados. Por ejemplo, hoy en día no se le llama legión al ejército, se le llama batallón, batallón de infantería, batallón de esto, batallón de aquello. Y normalmente un batallón que se respete en una ciudad tiene un promedio de 1.000 soldados. En ese entonces, lo que era la milicia romana, los hombres de la milicia romana, los soldados romanos, si los podemos, si se quiere llamar así, un batallón, no era un batallón, se le llamaba una legión, y esa legión la componían 6.000 soldados. Esto traducido al lenguaje actual quiere decir que este individuo, este espíritu inmundo, este espíritu maligno, entra como jefe y se posesiona exactamente en el cerebro, y con él vienen 6.000. Este demonio viene acompañado por 6.000 espíritus inmundos. ¿Qué quiere decir? Que el demonio en jefe trae 6.000 espíritus malignos, 6.000 demonios con él, y él es el que da la orden de que ellos transiten por todo el torrente sanguíneo del ser humano. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque cuando el demonio en jefe se posesiona del cerebro, ¿por qué lo hace en el cerebro? Porque en el cerebro es donde se imparten todas las funciones para el cuerpo humano. El hemisferio del cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y el derecho. En el hemisferio izquierdo, el cerebro se maneja lo que es el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho maneja la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la perfección tridimensional. Controla la mano izquierda. El cerebro es de donde vienen todas las órdenes para que el cuerpo humano funcione. Y es ahí donde está la razón de este demonio posesionarse en el cerebro, porque desde el cerebro él manipula todos los movimientos del ser humano, y debajo de él están los demonios, y los demonios, a la voluntad de él, a la orden de él, recorren todo el organismo en todas las extremidades del ser humano. Y aquí entra una explicación muy importante, y es la siguiente. Una persona nace 0 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Nace con una mentalidad limpia desde que nace, pero en el transcurso del tiempo esta persona se va contaminando. Llega un momento en que este niño de 8 o 10 años empieza por algún motivo a consumir algún medicamento, qué sé yo, algo de humo, empieza a fumar cigarrillo, y que no sea desde los 10 años, no vamos tan pequeños. Vamos a colocar una persona que nunca ha llegado a fumar, para darles a entender el cómo y el por qué, el funcionamiento de estos demonios, ¿correcto? Vamos a analizar un punto específico, lo que es el vicio, la adicción al humo. En la próxima conferencia, a continuación que expongo, les voy a explicar el por qué una persona empieza por volverse adicta y qué es lo que la hace dentro del organismo hacer que ella siga consumiendo su adicción. Buenas noches, muchas gracias. Dios. Josué
10. Vamos con, marca la conferencia. ¿Qué conferencia es? Número 4. ¿Mm? Número 4.